El eco de aquel grito quedó suspendido en el aire, rebotando entre las paredes de piedra como si el valle mismo lo repitiera con placer. Camila cayó de rodillas. Su linterna rodó por el suelo y se apagó. Solo quedó la respiración agitada de los cuatro y el sonido constante del viento entrando por las grietas, como un susurro de otro tiempo. «Miguel, sácanos de aquí», gritó Tavo con voz temblorosa. Miguel no contestó. Observaba los trozos rotos de la máscara en el suelo, como si buscara algo que los demás no podían ver. «Esto no es un tesoro», dijo en voz baja. «Es un sello que no debimos romper». Rico bufó con desprecio y prendió su linterna. «¿Un sello? ¿De qué hablas, viejo? Esto es solo oro, y es nuestro». Pero cuando apuntó la luz hacia las paredes, vio algo que le heló la sangre. Las tallas antiguas, antes casi invisibles, brillaban ahora con un tono rojizo, como si hubieran sido pintadas con sangre fresca. Las figuras representaban hombres arrodillados ante una criatura enorme, con rostro de jaguar y ojos vacíos. El eco volvió, pero esta vez no repitió palabras humanas. Era un murmullo gutural, una lengua olvidada que vibraba en el pecho más que en los oídos. Camila se tapó los oídos. «¡No puedo más! ¡Nos están maldiciendo!». Rico se giró hacia Miguel furioso. «Tú sabías lo que había aquí, ¿verdad? Por eso nos trajiste». Miguel lo miró, con una calma que solo daba el miedo absoluto. «No traje a nadie, Rico. El valle nos llamó, y ahora no nos dejará ir tan fácil». Un silencio pesado se apoderó del lugar. El aire se volvió denso, caliente, como si algo respirara junto a ellos. De pronto, las luces parpadearon, y en un instante, Tavo desapareció. «¡Tavo!», gritó Camila. «¡Tavo, responde!». Solo el eco le devolvió la voz. «Responde, responde». Miguel corrió hacia la entrada, pero el túnel por el que habían bajado ya no estaba ahí. Las paredes parecían haberse cerrado, sellando toda salida. El grupo estaba atrapado. Rico golpeó la roca con su pala hasta sangrarse las manos. «Esto es una trampa, una maldita trampa». Pero Miguel sabía que no era así. No eran las piedras las que se movían. Era el valle, respirando, ajustándose, como si despertara. La visión. Horas después, agotados, decidieron encender una fogata. Camila temblaba. «Dios, si estás escuchando, por favor, sácanos de aquí». Nadie contestó. Rico se quedó mirando las llamas, sin decir palabra. La luz del fuego reflejaba una expresión distinta en su rostro. Algo más oscuro, más ajeno. Miguel lo notó. «¿Qué te pasa?». Rico levantó la vista lentamente. «La escucho». «¿A quién?», preguntó Camila. «A ella», susurró. «La que vivía aquí, la que espera que le devuelvan lo suyo». El silencio se rompió con un estallido. La pared frente a ellos se agrietó, y un polvo dorado cayó como arena luminosa. En el interior, una figura comenzó a emerger. Primero un rostro de piedra, luego unas manos delgadas, y al final una mujer, tallada en roca, con el cabello hecho de raíces secas. Su boca se movió, pero la voz resonó en sus mentes. «Tomaron mi ofrenda. Ahora darán su sangre». Camila gritó, pero Rico ya estaba de pie, hipnotizado. «¡No! ¡Yo la devolveré! ¡Lo juro!». Corrió hacia la figura, tomó los restos de la máscara y los colocó a sus pies. Pero la piedra se abrió, mostrando un vacío negro. Un viento helado los golpeó, apagando el fuego, y en la oscuridad Rico desapareció. Cuando la linterna volvió a encenderse, solo quedaban Miguel y Camila. Las paredes estaban cubiertas de nuevos grabados. 3 figuras humanas, 2 aún incompletas. Camila lloró en silencio. «No vamos a salir vivos, ¿verdad?». Miguel respiró hondo. «El valle no busca matarnos, Camila. Busca recordar. Y para eso necesita sacrificio». Ella lo miró, aterrada. Y por primera vez, Miguel sonrió con tristeza. «Yo ya lo sabía antes de venir». El viento sopló de nuevo, y los ecos se alzaron como voces humanas, susurrando nombres, fechas, plegarias. El Valle de los Secos había despertado, y no volvería a dormir. La oscuridad dentro de la cueva parecía viva. Cada sombra tenía forma, cada eco tenía intención. Miguel y Camila apenas podían distinguir sus propios pasos.
El aire estaba tan cargado que respirar dolía. Camila sostenía una antorcha improvisada, hecha con restos de tela y alcohol del botiquín. «Miguel, ¿qué fue eso? ¿Qué le pasó a Rico?» El viejo no respondió. Caminaba despacio, observando los símbolos en las paredes, ahora más nítidos que antes. Eran dibujos de hombres con máscaras, de mujeres con los ojos arrancados, de montañas que devoraban cuerpos. «Esto no es solo una cueva», murmuró Miguel. «Es un libro, un testimonio de lo que pasó aquí hace siglos». Camila frunció el ceño. «¿Y qué pasó?» Miguel se detuvo frente a una figura tallada, un hombre con un cofre dorado entre las manos, rodeado por serpientes. Los españoles vinieron buscando oro, pero lo que encontraron fue algo que no podían poseer. Los pueblos antiguos no enterraban tesoros, enterraban advertencias. Camila tragó saliva. ¿Advertencias? Sí, sellos, maldiciones, puertas. ¿Y tú lo sabías? Miguel bajó la cabeza. Solo quería ver si era verdad, si el valle aún recordaba. El suelo vibró bajo sus pies. Un sonido grave, como un tambor lejano, comenzó a escucharse en lo profundo de la montaña. La antorcha tembló, y del techo comenzaron a caer pequeños trozos de piedra, como si el lugar respirara con esfuerzo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Camila intentando mantener la calma. «No hay salida», respondió Miguel con voz serena. «Pero hay una forma de cerrar el sello otra vez. El ritual del recuerdo». Siguieron avanzando hasta llegar a una cámara más amplia, donde el aire era más frío. En el centro, un altar de piedra, cubierto por ceniza y símbolos circulares. En los bordes, velas apagadas y huesos humanos. Camila se estremeció. «¿Qué es esto?» «El lugar donde empezó todo», dijo Miguel. «Donde el primer conquistador ofreció su alma para proteger el oro de los hombres». Camila se inclinó hacia el altar. Había marcas de manos humanas, grabadas en la roca. 5. Y una más reciente, aún húmeda. «No estamos solos», susurró. De repente una corriente de aire helado atravesó la sala. Las velas se encendieron solas, una por una, proyectando una luz rojiza. Y allí, frente al altar, apareció Rico. Pero ya no era el mismo. Su piel tenía un brillo metálico, y sus ojos estaban completamente negros. Caminaba lento, como si no recordara cómo mover el cuerpo. Camila retrocedió, aterrorizada. «¡Rico! ¿Qué te hicieron?» Rico levantó la cabeza. «El oro nos escucha», dijo con voz doble, distorsionada. «No quiere que se lo lleven. Quiere quedarse con nosotros». Miguel dio un paso adelante. «¡Lucha, Rico! No dejes que te controle». Pero era inútil. El hombre levantó su mano, y el fuego de las velas se elevó hasta el techo, como si respondiera a su voluntad. Una voz antigua habló a través de él, grave y profunda, en una lengua que Camila no comprendía. El eco repitió cada palabra hasta que las piedras temblaron. Miguel cayó de rodillas cubriéndose los oídos. «Camila, corre. Sal de aquí». Ella no se movió. El miedo era demasiado grande, pero algo dentro de ella, algo que no entendía, le decía que si huía, el valle los tragaría a ambos. Así que se acercó al altar, puso sus manos sobre las marcas y gritó. «¡Basta!». El fuego se apagó de golpe. El silencio regresó. Y en la oscuridad solo se escuchó la respiración de Camila y el eco lejano del viento del desierto. Cuando volvió la luz, Rico había desaparecido. En su lugar, sobre el suelo, una figura de oro sólido, con el rostro congelado en un grito. Miguel tocó la estatua con la mano temblorosa. El oro lo tomó. Camila lo miró con horror. «¿Eso es lo que pasará con nosotros?». Miguel no respondió. Su mirada estaba fija en las paredes, donde las tallas antiguas ahora mostraban 4 figuras humanas completas. Solo faltaban 2. El silencio volvió a llenar la cueva. A lo lejos el sonido de un tambor comenzó otra vez, y entonces el valle habló por última vez esa noche. Nadie se lleva el recuerdo, sin pagar el precio. Elena caminaba con pasos cautelosos sobre la arena rojiza que crujía bajo sus botas. Cada brisa levantaba remolinos de polvo que teñían el aire de un tono carmesí, y el sol poniente hacía que el horizonte pareciera un espejo ardiente. La sensación de que algo los observaba crecía con cada instante. «Carlos, ¿sientes eso?», susurró Elena, pegando la mano a su pecho.
como si alguien nos siguiera desde el borde de la tormenta. Carlos se detuvo, arqueando la ceja y escudriñando la lejanía. La silueta de la vieja misión que habían pasado hacía horas parecía moverse. Las sombras de los muros derruidos se alargaban, retorciéndose con el viento, y algo en la estructura resonaba con un murmullo metálico. «No es nada, solo la arena», respondió él, aunque su voz no logró ocultar un ligero temblor. «Vamos, Elena, no podemos detenernos ahora». Elena asintió, pero no podía quitar de su mente la sensación de que la misión los estaba llamando. Cada paso los acercaba a lo desconocido, y en el aire flotaba un aroma a hierro oxidado y a tierra húmeda, como si la propia tierra respirara una advertencia. De repente, un golpe seco resonó detrás de ellos. Ambos giraron al unísono, y sus ojos se encontraron con la figura de un hombre envuelto en capas de polvo, con un sombrero ancho que ocultaba la mitad de su rostro. Sus botas parecían hundirse en la arena mientras avanzaba lentamente. «No deberían estar aquí», dijo el hombre con voz grave y arrastrada, como si cada palabra fuera un eco del desierto mismo. «Este lugar guarda secretos que ni siquiera los vivos deben tocar». Elena tragó saliva, sintiendo cómo el miedo se enroscaba en su garganta. Carlos puso una mano sobre su hombro, intentando transmitirle calma, pero el hombre continuó avanzando. «El disco», murmuró, señalando hacia la arena delante de ellos. «Está cerca, pero cuidado, porque quienes lo buscan no regresan». La brisa levantó una nube de arena que los envolvió. Cuando se disipó, la figura había desaparecido. Solo quedaba un rastro de huellas profundas que se hundían en la arena roja y se perdían hacia el corazón del desierto. Elena y Carlos intercambiaron una mirada, conscientes de que cada paso que dieran los acercaba a algo que no podían comprender del todo. «Tenemos que seguir», dijo Carlos, respirando hondo. «No podemos dar marcha atrás ahora». Elena asintió, y juntos retomaron la marcha. La luz del crepúsculo desaparecía, y el desierto se transformaba en un océano oscuro, salpicado de destellos rojos y sombras que parecían moverse por voluntad propia. A lo lejos, una estructura metálica relucía con un brillo siniestro. El disco. Algo en el aire cambió. Un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. Voces antiguas, reclamando, advirtiendo. Elena apretó los dientes, tratando de ignorarlo. Carlos sostuvo firme su linterna, iluminando el terreno irregular mientras avanzaban. «Si esto es lo que creo», murmuró Elena, temblando ligeramente, «no estamos solos». Y en ese momento, la arena a su alrededor tembló, como si el desierto mismo respirara y los observase, evaluando cada uno de sus movimientos. Elena y Carlos avanzaban con cuidado entre las dunas, que se alzaban como olas congeladas de arena roja. La luz de sus linternas apenas alcanzaba a iluminar los contornos del disco metálico que se encontraba a lo lejos, suspendido sobre un pedestal de piedra agrietada. Su superficie reflejaba la última luz del sol poniente, brillando con un tono azul profundo que parecía absorber todo a su alrededor. «Nunca había visto algo así», susurró Elena, acercándose con cautela. «Es enorme». Carlos permaneció detrás de ella, evaluando cada sombra, cada movimiento en la arena. La sensación de que alguien, o algo, los seguía se intensificaba. Cada paso que daban dejaba huellas que desaparecían rápidamente, como si la arena quisiera tragarlos. De repente, un zumbido bajo comenzó a resonar desde el disco, vibrando en la tierra y en sus huesos. El aire alrededor se volvió pesado, cargado de electricidad. «Elena, ¿sientes eso?», dijo Carlos sujetando su linterna con fuerza. «Parece vivo». El disco comenzó a girar lentamente sobre su pedestal y en su centro apareció un patrón luminoso. Símbolos antiguos que parecían moverse, entrelazándose, formando y deformando figuras que desafiaban toda lógica. Elena dio un paso atrás, sintiendo un vértigo extraño, como si el suelo se deshiciera bajo sus pies. De repente, del interior del disco emergió una figura etérea, un ser hecho de luz azul y sombras entrelazadas. Sus ojos, vacíos y profundos, los estudiaban. «No deberían haber venido», dijo la figura, con voz que resonaba como un eco en sus mentes. «El disco guarda aquello que ni siquiera los vivos deben tocar». «Solo queremos entender»,
dijo Elena con un hilo de voz. No queremos hacer daño. El ser parecía contemplarlos, evaluando sus intenciones. Luego, una onda de energía emanó del disco, levantando la arena alrededor y haciéndolos retroceder. Sin embargo, en lugar de lastimarlos, la energía los envolvió suavemente, mostrándoles visiones. Ciudades antiguas destruidas, civilizaciones enteras desaparecidas, y un conocimiento prohibido que sus ojos apenas podían procesar. Carlos sintió que la cabeza le daba vueltas, pero Elena mantenía la mirada fija en la figura. Esto es demasiado, murmuró él. No podemos... Debemos, interrumpió Elena. Es la única forma de entender. El ser hizo un gesto con sus extremidades luminosas, y el disco comenzó a elevarse lentamente, suspendido sobre la arena. Un portal de luz se abrió en su centro, mostrando un vacío infinito, un lugar más allá del tiempo y del espacio. «Solo uno de ustedes puede entrar», dijo la figura. «Quien cruce el portal conocerá los secretos del universo, pero jamás regresará igual». Elena y Carlos se miraron. Ambos sabían lo que eso significaba. La elección debía ser tomada en segundos, y el zumbido del disco llenaba el aire, presionando, apremiando, como si el tiempo mismo estuviera a punto de romperse. «Yo voy», dijo Elena finalmente, con decisión. «Tú quédate. Prométeme que cuidarás de todo lo demás». Carlos asintió, con los ojos húmedos pero llenos de orgullo. Elena dio un paso hacia el disco. La luz azul la envolvió completamente, y por un instante su cuerpo desapareció, absorbido por el vacío que prometía conocimiento y peligro a partes iguales. Carlos quedó solo, observando el disco girar lentamente, sintiendo que cada segundo lo acercaba a un destino que no podía comprender del todo. El desierto se cayó, y en el aire quedó un silencio tan profundo que parecía eterno. Y entonces una voz resonó en su mente, clara y directa. El viaje apenas comienza. Elena flotaba en un espacio que desafiaba toda lógica. No había suelo, ni cielo, solo un vacío iluminado por miles de luces que giraban lentamente como galaxias diminutas. Cada color parecía resonar con emociones distintas. Rojo para el miedo, azul para la calma, dorado para la comprensión. Su cuerpo, aunque intacto, se sentía ligero, casi etéreo, como si hubiera dejado atrás la gravedad y la realidad misma. Frente a ella apareció nuevamente la figura de luz azul. Esta vez, su presencia era más intensa, más imponente. «Has cruzado la frontera de los vivos y los que trascienden», dijo. «Aquí conocerás aquello que ni los sueños pueden contener. Pero debes entender, cada conocimiento tiene un precio». Elena asintió, sintiendo que su corazón latía rápido, no de miedo, sino de anticipación. De repente, imágenes comenzaron a formarse frente a ella. Civilizaciones antiguas que habían desaparecido sin dejar rastro, ciudades flotando sobre océanos de energía pura, seres de luz comunicándose sin palabras, y planetas completos que nacían y morían en cuestión de segundos. Todo esto parecía suceder al mismo tiempo, y Elena comprendió algo aterrador. El tiempo aquí no seguía la linealidad. «¿Todo esto es real?», preguntó casi en un susurro. «Es más real que tu propia vida», respondió la figura. «Y tú debes elegir, absorber este conocimiento y regresar con él, aunque no serás la misma, o dejarlo y regresar intacta». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Recordó a Carlos, el desierto, el disco, y comprendió que su elección no era solo para ella, sino para todo lo que podía cambiar con lo que aprendiera. «Quiero conocer», dijo finalmente con firmeza. «Quiero entender». Una corriente de energía la envolvió, y de repente pudo sentir cada átomo del universo, el nacimiento de estrellas, el movimiento de los planetas, la danza de la vida en infinitos mundos. Su mente se expandió, y por un instante sintió que entendía todo, desde la esencia de la materia hasta los secretos de la conciencia. Pero entonces vino el dolor. Cada conocimiento estaba acompañado por la memoria de cada civilización que había caído, cada error que había destruido mundos, cada ser que había sufrido. Era demasiado para un solo cuerpo humano. Elena gritó, pero el grito no salió como sonido. Era un eco dentro de su propia mente. Cuando finalmente la corriente se calmó, Elena abrió los ojos.
Su visión del espacio y del tiempo nunca volvería a ser la misma. Cada estrella, cada sombra, cada vida que había conocido ahora estaba dentro de ella. Y con ese conocimiento también vino la responsabilidad. El mundo que dejara atrás jamás sería igual. Mientras tanto, en el desierto, Carlos sentía algo extraño. Aunque Elena estaba físicamente ausente, una conexión invisible lo alcanzaba. Una sensación de urgencia y maravilla lo recorrió. El disco aún estaba activo, y el conocimiento que Elena absorbía parecía irradiar hacia él. Carlos comprendió algo que lo hizo temblar. El disco no solo contenía secretos del universo, sino que también estaba vinculado con su propio destino. Todo lo que pasara aquí afectaría la vida fuera del portal. El desierto se agitó, la arena brilló débilmente con un resplandor azul, y Carlos escuchó, por primera vez, la voz de Elena dentro de su mente. Carlos, debes proteger el disco, no puedo hacerlo sola. Y así, mientras Elena exploraba los confines del conocimiento, Carlos se preparaba para enfrentar los peligros que el disco traería al mundo. Carlos se arrodilló en la arena, mirando el disco que brillaba tenuemente bajo la luz del atardecer. Era como si el objeto estuviera vivo, pulsando con un ritmo propio que resonaba dentro de su pecho. La voz de Elena todavía vibraba en su mente, clara y urgente. «Carlos, escucha. El disco puede elegir quién lo maneje, pero debes demostrar que eres digno». Un escalofrío recorrió su espalda. Nunca había sentido algo tan poderoso y misterioso. Cuando tocó la superficie del disco, una corriente eléctrica recorrió su brazo, y su visión se llenó de símbolos que no podía comprender, pero que de alguna manera sentía que conocía. Era como si el disco leyera sus pensamientos, sus recuerdos, sus miedos. «No puedo dejar que caiga en las manos equivocadas», pensó Carlos. «Si algo así se pierde, todo el mundo podría...». De repente, la arena frente a él comenzó a moverse. No era viento, sino algo consciente, que tomaba forma lentamente. Sombras alargadas que se alzaban como figuras humanas, pero con rostros distorsionados y ojos brillantes. Parecían emanar de la misma luz azul del disco. Carlos retrocedió, pero la voz de Elena lo guiaba. «No huyas. Controla tu miedo. Recuerda lo que aprendimos. Confía». Inspirando profundamente, Carlos extendió su mano hacia el disco. La energía que lo atravesaba no era solo poder, era un desafío. Cada sombra se lanzó hacia él, intentando atraparlo. Pero al tocar el disco, Carlos sintió un flujo de fuerza que transformaba el miedo en claridad. Con cada movimiento de su mano, las sombras se dispersaban, como si su voluntad fuera un látigo que las desintegraba. «¡Puedo hacerlo!», gritó, sintiendo que el disco respondía a su determinación. En ese momento, una figura apareció frente a él. Un hombre envuelto en túnicas oscuras, con un rostro medio cubierto por una máscara metálica. Sus ojos brillaban con un fuego interno, y su voz era grave y resonante. «Así que tú eres el elegido», dijo. «¿Pero tienes realmente el coraje para enfrentar lo que viene?». Carlos lo miró fijamente, sin retroceder. El aire se llenó de electricidad. Cada fibra de su ser sabía que esto no era solo un combate físico, sino mental y espiritual. Mientras la arena giraba alrededor de ellos y las sombras trataban de formar muros invisibles, Carlos comprendió algo vital. El disco no solo medía fuerza, medía voluntad y corazón. «No voy a fallar», dijo con voz firme. «Elena confía en mí, y yo confío en mí mismo». La figura enmascarada sonrió, y de repente desapareció en un destello de luz negra, dejando solo el disco y la arena, que volvía a la calma. Carlos respiró profundamente, sintiendo que la conexión con Elena se fortalecía. «Lo lograste», dijo su voz en su mente. «Pero esto es solo el principio. Debemos descubrir el propósito del disco antes de que otros lo encuentren». Una brisa suave levantó la arena, llevando consigo un leve resplandor azul. Carlos supo que no había vuelta atrás. El disco lo había elegido, y su destino estaba ligado al de Elena y a secretos que podían cambiar la realidad misma. La noche había caído por completo, y la arena seguía brillando tenuemente con el resplandor azul del disco. Carlos caminaba cuidadosamente, sintiendo cada paso como si estuviera en equilibrio sobre un hilo invisible. La voz de Elena resonaba a lo lejos, guiándolo,
pero no podía verla. Carlos, debemos ir al antiguo templo de los guardianes. Allí encontrarás respuestas, susurró su voz, como si viniera de todos lados a la vez. Mientras avanzaba sintió un frío intenso. La brisa que acariciaba su rostro no era natural. Parecía susurrar palabras incomprensibles, frases en lenguas que su mente no podía descifrar, pero que su corazón reconocía. Cada vez que pensaba en el disco, sentía que su energía latía más rápido, marcando un ritmo que se fusionaba con sus propios latidos. De repente, una figura emergió de entre las sombras de la arena. Era un joven con rasgos familiares, pero distorsionados, como un reflejo oscuro de sí mismo. Sus ojos eran espejos de Carlos, pero llenos de malevolencia. «Creías que esto sería fácil, ¿verdad?», dijo la sombra, con una sonrisa cruel. «El disco llama a los elegidos, pero también a los que desean corromper su poder, y yo soy uno de ellos». Carlos retrocedió, pero la sombra avanzaba con paso firme, arrastrando detrás de sí un rastro de oscuridad que parecía devorar la luz del disco. Cada vez que la tocaba, el aire se hacía más pesado, y la arena crujía bajo sus pies como si quisieran hundirlo. «No te tengo miedo», dijo Carlos apretando el disco contra su pecho. «Este poder no es solo mío, es nuestro, de quienes creemos en la justicia y en lo correcto». La sombra rió, y un estallido de energía oscura salió de sus manos, intentando separar a Carlos del disco. Pero Carlos recordó las enseñanzas de Elena: controlar el miedo y proyectar voluntad. Inspiró profundamente, dejando que la luz azul del disco se expandiera desde sus manos, envolviendo a la sombra en un resplandor cegador. «¡No!», gritó la sombra, luchando contra la luz. «Esto no puede ser». El choque de energía sacudió la arena. Cada ráfaga del disco generaba ondas que levantaban arena y polvo, creando un remolino que parecía querer tragarlos a ambos. Carlos mantuvo firme la concentración, sintiendo la fuerza del disco alinearse con su intención. Finalmente la sombra se desvaneció en un grito silencioso, dejando tras de sí un eco que resonaba en su mente. «No has visto lo peor todavía». Carlos cayó de rodillas, agotado pero decidido. Sabía que el disco no solo le daba poder, sino también responsabilidad. La oscuridad que lo había atacado era solo una pista de enemigos más grandes, aquellos que también buscaban el disco, pero con fines que podrían cambiar el mundo para siempre. «Elena, lo logré», susurró, «pero esto apenas comienza». La brisa nocturna llevó consigo un nuevo resplandor azul, más intenso y cálido. Carlos comprendió que el disco estaba reaccionando a su voluntad, confirmando su conexión con él. Sin embargo, una sensación de alerta se instaló en su pecho. Alguien o algo más estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. Y en el horizonte, una silueta oscura emergió entre las dunas, casi imperceptible, con ojos que brillaban con malicia y conocimiento antiguo. Carlos apretó el disco, sintiendo que cada desafío lo haría más fuerte. El verdadero juego apenas comenzaba. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo y naranja mientras el viento soplaba con fuerza sobre la cumbre. Después de días de búsqueda y enfrentamientos, finalmente llegaron al Valle del Silencio, el lugar donde todo debía terminar. Isabela respiró hondo, mirando a su alrededor. La tensión era palpable. Todos los aliados que habían acompañado la travesía se encontraban dispersos, ocultos entre las rocas y árboles, observando. Del otro lado, los enemigos se agrupaban, fríos y calculadores, con una determinación que helaba la sangre. «Esta es nuestra última oportunidad», dijo Isabela con voz firme. «No podemos fallar». Marco a su lado asintió. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada estaba fija en el enemigo. De repente, un rugido profundo resonó en el valle. Era la señal. Sin mediar más palabras, ambos bandos avanzaron. La lucha comenzó, feroz y caótica. Cada movimiento estaba cargado de estrategia y desesperación. Isabela esquivaba, atacaba y sentía la fuerza de todos los que dependían de ella. En un momento crítico, el líder enemigo se lanzó directamente hacia Isabela. Con un giro rápido, ella logró desarmarlo y, usando su inteligencia más que su fuerza, lo obligó a caer de rodillas. El silencio se hizo absoluto mientras todos contenían la respiración. «¡Se acabó!», gritó Isabela,
con la voz firme pero cargada de emoción. Esto termina hoy. El enemigo, derrotado pero consciente de su pérdida, bajó la mirada. Los aliados de Isabela comenzaron a salir de sus escondites, y un sentimiento de alivio y triunfo llenó el valle. El sol desapareció completamente detrás de las montañas, dejando solo la luz de la luna para iluminar la escena de victoria. Isabela respiró profundamente, sintiendo cómo el peso de toda la travesía se aligeraba. Miró a Marco y sonrió, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, habían llegado al final juntos. «Es nuestro momento», dijo Marco tomando su mano. «El futuro empieza ahora», y con eso, el Valle del Silencio quedó atrás. Pero la historia de sus hazañas y de su coraje viviría para siempre en los recuerdos de quienes los acompañaron.